Moisés, continuamos con el contexto nacional. A ver, tratemos ahora de arreglar un poco el asunto en el contexto nacional. Tú publicabas esta semana en Proyecto Puente y hacías una reflexión más un poco, digamos, desde lo jurídico, desde lo técnico jurídico, sobre los dos casos que han sido lamentablemente noticia esta semana, sobre todo, lamentablemente me refiero al feminicidio de Alma Lourdes y a la detención, por otro lado, de el joven de 23 años, Sergio N. Y decías tú en tu texto que ambos casos consideras reflejan una serie de, pues, vamos a decir, a lo mejor omisiones, por no decir que fallas, y que presentan algunas áreas de oportunidad. Si te parece, vámonos por partes. ¿Qué lectura tienes desde la parte jurídica del feminicidio de Alma Lourdes esta semana en Cajeme? Sí, bueno. ¿Me escuchas? Ahora sí, ya te escucho. Sí. Ya te escucho. Mira, yo utilicé el eufemismo que utiliza Max Arriaga, filósofo de los libros de texto, de áreas de oportunidad. Por no decir fallas. En la primera parte, en el tema de Alma Lourdes, porque ya lo decía Leticia Burgos en Obregón, este programa que fue anunciado como un platillo, más como un intento, siento yo, de efecto propagandístico, en donde pues la maestra Dolores del Río pues se pinta sola, porque pues es una gran comunicadora, y sabe de alguna manera de este tema, y pues Salva pues, se constituyó como una nueva política pública para la prevención, atención y seguimiento de la violencia familiar y de género. Y bueno, pues la verdad es que me parece que los números no te dicen que haya sido a un año de haberse implementado algo adecuado. Entonces yo lo dividía en dos. El tema de Alma, pues la falla de la policía de proximidad, la falla de la policía de prevención. Hay incremento de homicidios dolosos contra mujeres, hay incremento de feminicidios, hay incremento de acoso, y las medidas que se han implementado, al menos desde hace un año, no te muestran que esto vaya a la baja. Creo yo que el tema tiene que ver con una profesionalización de las policías de proximidad, el establecimiento de mecanismos para atención de mujeres. Lo de Alma es realmente brutal, no solo porque hubo la llamada a la policía, sino siendo Cajeme, además de un municipio que nacionalmente ha demostrado una enorme incapacidad para atender los problemas de violencia a nivel mundial, está rankeado como uno de los municipios más violentos, incluso contra las mujeres. Entonces, me parece que en esos lugares en donde ya lo traes demostrado por práctica, por número, por costumbre y porque sí, pues hay que implementar acciones decididas, directas, que involucren no solo el tema de las alertas de género, sino acciones muy decididas para atender el asunto. En buena medida, Moisés, eso que señalas pasa por recursos, pasa por capacitación, como bien señalas, a los cuerpos policiales, a la policía de proximidad, pasa por un mayor instrumental, etcétera, etcétera. Pero fíjate que pues los recursos en este sexenio hemos visto que han ido considerablemente a la baja para la materia de seguridad. ¿Cómo hacerle pues ahí? Sí, porque bueno, pues es un tema, también hay que ver hacia dónde se están yendo los recursos. Hay una reducción de las transferencias federales en materia de seguridad, de salud, de educación, para el estado de Sonora. Es una verdadera lástima que los principales problemas se estén atendiendo con este tipo de acciones que son más mediáticas, más para detener el cerro, pues únicamente salidas de pie de banco que no están atendiendo lo que la sociedad demuestra. Hay una desaparición de programas para capacitación de policías, para equipamiento de policías, para incentivos, para
todo lo que tiene que ver con una formación. De hecho, en Obregón se inició con Mariscal, con Sergio Pablo Mariscal, con bombo y platillo se inauguró inclusive una universidad o un centro de formación para policías que se pretendía convertir en un ícono, como si existe, por ejemplo, en San Pedro Garza, ya una universidad de ese tipo, un municipio como el de San Pedro Garza, que ha podido reducir al máximo nivel el tema de la delincuencia, después de que hace algunos años Monterrey, y aquella quema del Casino Royal fue icónica. Bueno, pues hay que hacerlo con inteligencia, con recursos y con voluntad política, y eso no se ve en el caso de la atención a las mujeres en Obregón, Jesús. Coincido completamente. A ver, el otro tema que ha sido también motivo de una gran polémica, incluso me atrevo a pensar con algunas pifias en el manejo de la comunicación gubernamental del tema, es la detención de Sergio N., un joven de 23 años que es el que se presenta esta semana como el martes de esta semana lo da a conocer el fiscal Gustavo Rómulo Salas en la conferencia de prensa del gobernador. Presenta a Sergio N., o nos informa, pues no lo presenta, nos informa que Sergio N. es el presunto autor material del ex candidato por MC, Abel Murrieta. ¿Qué áreas de oportunidad, citando al clásico Arriaga, ves en este caso en particular, Moisés? Mira, pues de entrada, bajo un análisis estrictamente constitucional, sí, de lo cual sabe mucho, sí, el fiscal Salas, pues hay la presunción de la presencia de un efecto corruptor en el tema de la presentación, que es pues como un estándar de exigencia para todas las autoridades, en donde debe haber imparcialidad, defensa eficaz en los procesos penales, presunción de inocencia, y hay una ausencia total de eso, porque pareciera ser que el nado sincronizado, del cual estamos acostumbrados los que estamos cercanos más o menos a los medios de comunicación, o los ciudadanos perceptivos de esto, pues se marcó esta semana, un poco a fuerza de teclazos o de tinta en el papel o de post en las redes sociales, trató de convencer, o de tweets, de que Sergio era el causante. Pero bueno, cuando ves las fotos con la estructura fenotípica del individuo y ves las fotos de él en la época, pues empieza a haber una duda razonable, que es uno de los elementos fundamentales en el análisis jurídico de la implementación de un proceso de esta naturaleza, que es un proceso penal, Jesús. Pero más allá de eso, no se ve tampoco que haya recursos para la Fiscalía del Estado en materia de laboratorios periciales, de investigación, de peritos, de laboratorios especializados en este tema. Y bueno, pues también hay una ausencia. El manejo de la comunicación, un poco para precisar, fue más para impulsar el efecto corruptor que para despejar dudas. O sea, fue más para tratar de convencer de que sí es él, sí, como aquella imagen que teníamos de los sótanos de la Procuraduría General de la República, en donde forzosamente salían las confesiones, que una claridad a base de pruebas o a base de testimoniales certeros que nos permitiera asegurar o tener por lo menos la percepción ciudadana de que sí era o que sí es el presunto. El efecto corruptor que se está constituyendo, pues le da muchos elementos para la defensa, porque no hay una pulcritud, no hay una habilidad, no hay una pericia, no hay una estrategia adecuada que logre comunicarle a la ciudadanía que efectivamente este amigo tuvo que ver en el tema que lo están acusando. Ese es un poco el comentario. Y es una gran área de oportunidad, pues, claro, decir, como lo diría Max Arriaga, ¿no? Oye, dos asuntos rápidos. Cuando hablas de efecto corruptor, hablas de una figura
que efectivamente puede convertirse en un buen arsenal para la defensa. Y entre otros asuntos, por ejemplo, en este marco aparece la declaración contundente del gobernador. Un poco a eso te refieres también. Sí, bueno, el efecto corruptor es una figura que se instituyó, se constituyó a partir de la defensa de Florence Cassés. Correcto. Reciente en recientes luchas judiciales, recientes en los últimos 20 años, que en donde tú ves que hay una sincronía en las diferentes esferas de gobierno para forzar que los juzgadores, la ciudadanía, la opinión pública tengan pues elementos para decir hay contundencia, pero que no están fundamentados en un proceso legal en donde tengas la conciencia de que no hay duda razonable, que es un concepto importante en este tipo de cosas. Es decir, si hay una duda razonable, no lo puedes sentenciar, sobre todo en el tema penal. Y aquí, la verdad es que hay dudas desde el principio. Creo que fue mal manejado el tema. Se quiso manejar más como un anuncio de una nueva inversión en el estado, o el descubrimiento de un yacimiento de litio, o algún otro tipo de cosa que tiene un manejo totalmente diferente que los temas de impartición de justicia y los temas de seguridad. Claro, el mismo martes que se anunció que ya había sido detenido, por cierto, lo detienen el viernes anterior y el martes lo anuncia. Desconozco si el procedimiento sea habitualmente así en esos ámbitos, pero pasaron sábado, domingo, lunes y el martes lo anuncian, y es anunciado en el contexto de la discusión que había por el feminicidio de Alma. Entonces, el mismo martes, tratando de a ver si te alcanzo a comprender bien la idea esta final, el mismo martes debió haber quedado perfectísimamente claro y sin lugar a dudas que Sergio N. es eventualmente el autor material de la muerte de Abel Murrieta. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y un poco el tema es que el efecto corruptor es una exigencia de condiciones de imparcialidad, de defensa eficaz en los procesos penales para todos aquellos que de manera directa e inmediata tengan funciones de investigación, de procuración y de administración de justicia, pero también pues aquellos que participen con exposición mediática en el tema. Es decir, no hay un elemento más que de la gana de demostrar que será a fuerza de discursos, de tweets o de declaraciones. Sí. Y eso es lo que no podemos tener en el sistema de impartición de justicia. En el sistema de impartición de justicia hay que tener servicios periciales competentes, laboratorios, investigadores, constructores de carpetas de investigación, respeto a los derechos humanos, sí, por supuesto, acusaciones, pero también presunción de inocencia, Jesús. Y no estoy defendiendo yo al amigo, a lo mejor y la carpeta finalmente da que sí, pero no se ve eso, o sea, no se ve esa pulcritud, sí, valga la expresión. Muy bien, Moisés, te agradezco muchísimo, como siempre, tu opinión, tu análisis. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Mira, en el diario de Jackie todos los lunes, con Soledad Durazo en primera plana, en Radio Fórmula, martes, miércoles, en Proyecto Puente los viernes y los sábados, aquí en Contexto, Jesús Moreno Durazo, y en @comerreina en Twitter. Un gustazo compartir este espacio contigo, mi querido Jesús. Te agradezco mucho, como siempre, te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias.